Hola gente, hoy les traigo un nuevo capítulo de este fanfic, y otro anuncio es que he empezado a hacer directos en Twitch, así que si quieren seguirme se los agradecería. Ahora sí empecemos. Capítulo 2. Jaune se despertó en un entorno desconocido. Los instintos nacidos de años de vivir en peligro hicieron que despertar fuera una experiencia desagradable. Sus ojos no se abrieron como podrían haberlo hecho antes, sino que permanecieron cerrados mientras contemplaba su entorno. Estaba en una cama, suave y cálido con una manta echada sobre él. Había una almohada debajo de su cabeza, y una breve revisión reveló que sus manos estaban libres y no atadas. Su nariz se torció. No había ningún olor perceptible en el aire, pero creyó oler a resina de pino y cera de vela. Finalmente, una vez que estuvo seguro de que la situación no era peligrosa, Jaune abrió los ojos. Estaba solo, Cruce Amors estaba al alcance de la mano y su armadura descansaba contra el costado de un armario de madera. No había estado en un barco. Podía recordar el océano y los Grimland, él usando el motor para ir a la deriva hacia el mar hacia Bakuo. Había habido una tormenta, recordó. El resto era nebuloso. Demasiado nebuloso. No hacía falta ser un genio para llenar los espacios vacíos, sobre todo porque su cuerpo parecía haber pasado por una lavadora. Supongo que esa cosa no era realmente el tipo de embarcación adecuada para el océano abierto. Al menos sigo respirando. Alguien debe haberlo encontrado y rescatado. Bastante obvio por el cuidado y la atención que le habían dado. Tenía que recordarse a sí mismo que este no era el futuro en el que la confianza era escasa y todos consideraban a todos los demás como una posible amenaza. El pasado había sido un lugar más amable en el que los humanos se enfrentaban a los Grimm y poco más. La mayoría de la gente ayudaría a una persona si pudiera. Con su paranoia satisfecha y los medios para luchar localizados, se permitió echar un mejor vistazo a la pequeña habitación en la que estaba acostado. Era de madera y era inusualmente estrecha, con un techo curvo que se inclinaba hacia arriba y varios estantes, cajones y armarios ocultos empotrados en las paredes. Todo parecía diseñado de tal manera que cabía lo más posible en un espacio pequeño, y los rollos de alfombras de colores brillantes apilados al final de la cama ocultaban varias hermosas piezas de cerámica, cada una atada con cuerdas delgadas y apiladas cuidadosamente en su lugar. Voces externas lo alertaron sobre el hecho de que no estaba solo, si es que el hecho de que lo cuidaran y descansaran no lo había hecho ya. Respiró hondo y dejó pasar el pánico. Si esta hubiera sido una situación peligrosa, se habría despertado en una situación mucho peor. Aún así, todavía no podía confiar en sus generosos benefactores. Ya era hora de una presentación. Se levantó de la cama y se miró a sí mismo. Su sudadera con capucha rasgada había sido reemplazada por una túnica marrón que era varias tallas más grande y estaba hecha de un material muy delgado y aireado. Sus pantalones eran los mismos, y los viejos no se veían por ninguna parte. Recogió su espada, pero dejó atrás la armadura, se dirigió a una pequeña puerta al final de la estrecha habitación y la atravesó. Afuera estaba oscuro y hacía un frío insoportable. La habitación en la que había estado era varios pies más alta de lo esperado, y unos escalones de madera que conducían a la arena de abajo revelaron que era una caravana o una carreta. El suyo parecía ser uno de muchos, cada uno pintado de colores brillantes y dispuesto en un vago círculo alrededor de una fogata que ardía en el centro. También había tiendas de campaña, alrededor de 6, y hombres y mujeres cubiertos con chalés, capuchas y armados con lanzas se movían entre ellos. Parecía que había encontrado algún tipo de tribu o caravana, y a juzgar por el vestido y la arena debajo de él, estaba en Bakuo. Las armas que llevaba la gente no lo asustaron de inmediato, ya que este era territorio de los Grimm y solo un idiota viajaba sin un arma. Probablemente esa era la razón por la que lo habían dejado con el suyo. Uno de los miembros de la tribu lo vio, se paró en los escalones ante la arena y susurró algunas palabras a otro. El segundo hizo una reverencia, y Jaune observó con recelo cómo se acercaba el primer hombre. Aunque no lo demostró, estaba preparado para luchar, y también lo estaba este hombre, con los ojos amistosos pero los dedos apretados sobre la empuñadura de su lanza. Por la luna y las estrellas, ¿has despertado, forastero?, dijo el hombre. Mantuvo su lanza abierta, dejando claro que no tenía intención de atacar. Poco se podía ver de la cara del hombre bajo el paño que le envolvía la cabeza y la boca. Sin embargo, sus ojos marrones estaban fijos en un rostro de piel oscura, y su atuendo, y sus gestos, dejaban en claro que estaba acostumbrado a vivir en el desierto. ¿Supongo que estoy en el vacío?, preguntó Jaune.
estás en el gran desierto. El hombre hizo un gesto con su lanza hacia las vastas dunas que se extendían en todas direcciones. Los humedales pueden llamar suyo a este desierto, pero ¿quién puede esperar reclamar el dominio sobre un lugar así? Bien podría llamarlo mío por toda la verdad que traería. Un acertijo de respuesta, pero una respuesta al fin y al cabo, y el hombre al menos sonaba amistoso. Jaune asintió con la cabeza en señal de saludo. ¿Quién eres? Mi nombre es Jaune. Jaune Ark. Kyrie. El hombre lo escupió como una maldición, y Jaune tuvo la sensación de que no era un nombre. Me he avergonzado por no haberte dado un nombre, perdóname. Soy Asol, hijo de Amón, y líder de los de Lasari, la tribu que ves delante de ti. Entrelazó las manos delante de sí mismo, con la lanza en posición vertical, y se inclinó desde la cintura. Te doy la bienvenida a nuestra caravana, forastero. Que tu sed sea saciada y tus cargas disminuidas. Yo. Jaune imitó el arco lo mejor que pudo. Gracias. Lo siento, no estoy muy seguro de cuál es la respuesta adecuada. Tu gratitud es suficiente. Ven, Asol le hizo un gesto para que lo siguiera y Jaune bajó de un salto, permaneciendo cerca del hombre mientras caminaban hacia la hoguera en el centro donde algunos niños pequeños jugaban en la arena y lanzaban palos a un objetivo. Casi parecía un juego diseñado para entrenar o probar la precisión. Algunas de las mujeres, y no pocos hombres, estaban ocupadas preparando y cocinando alimentos, mientras que otros estaban ocupados en sus propias tareas, entrando y saliendo de sus caravanas, o incluso reparando ruedas y ejes rotos. El parloteo era fuerte y natural, lo que lo relajó un poco, y mientras Asol lo guiaba, descubrió que su mano se alejaba de la empuñadura de su arma. Algunos de los hombres, guerreros en su mayor parte, asintieron con la cabeza con respecto a Asol, y a él sorprendentemente. Podría haber sido el hecho de que también llevaba un arma, o que tenía el cuerpo de un cazador. Finalmente, Asol lo llevó a una tienda de campaña con la parte delantera abierta y trasera. Se habían dispuesto varios cojines y Asol se sentó en uno, haciendo un gesto a Jaune para que tomara otro. Así lo hizo, moviendo su peso torpemente y dejando su espada a su lado, aún al alcance de la mano en caso de que la necesitara. Tienes la suerte de la luna por sobrevivir hasta aquí, Jaune de Arco. Mi propia esposa te encontró destrozado y medio ahogado, arrastrado a la orilla por lo menos a 100 millas de cualquier aldea. Asol hizo una pausa para verter un poco de agua perfumada en 2 copas. Le dio uno a Jaune y bebió el suyo. Mi dulce te trajo aquí y reparó tu cuerpo lo mejor que pudo. Hará que su corazón cante al saber que has sobrevivido al día. Así que, después de todo, había llegado a la orilla. Tuvo suerte ayudándole de nuevo, supuso. Más aún que algunas personas que pasaban por allí lo recogían. Definitivamente había llegado a Vacuo, como si el desierto no lo delatara. Nunca lo había visitado, pero había oído algunas cosas de San, especialmente cuántas de las personas que vivían allí seguían las viejas costumbres. Gracias, Asol. Y tu esposa también tiene mi agradecimiento. ¿Hay alguna forma de que pueda pagarte? Las buenas acciones en una vida son recompensadas con alegría en la siguiente, dijo el hombre, sacudiendo la cabeza. Mi Ginesa se sentiría profundamente ofendida si trataras de pagarle. Basta con que vivas. Sois gente muy generosa. Es el camino del desierto, amigo mío. Los que no se unen no sobreviven mucho tiempo. Nuestros guerreros protegerán a los débiles y a los enfermos durante la noche, y aquellos que no puedan luchar ayudarán a producir bienes para comerciar. A la luz de la mañana tomaré la lanza con más y protegeré las caravanas durante todo el día. ¿Esta es una tribu comercial? Los de Lasari han sido muchas cosas, pero ante todo somos guerreros. Sin embargo, no atacamos a los débiles. Protegemos aldeas y matamos a Grim y somos recompensados con baratijas que intercambiamos en Vacuo y en la Academia de la Sombra. Sonrió y se golpeó el pecho con el puño. Es una buena vida para la gente buena. También recogemos a extraños como tú y a otros que sucumben al desierto y hacemos todo lo posible para nutrirlos para que vivan. ¿Irás a Vacuo pronto?, preguntó. Necesito llegar allí para poder llegar a la torre CCT y contactar a algunos amigos míos. Se preguntarán dónde estoy. Me temo que nuestro camino no cruzará Vacuo durante varias semanas, y tu viaje parece urgente. Lo es. Necesito volver a Vale. Veo en ti el espíritu de un guerrero. Es así. Soy un cazador. Aunque eso era discutible. Últimamente había pasado más tiempo luchando contra los humanos. Podían ser tan crueles como cualquier monstruo.
Asol asintió una vez y lo miró de arriba abajo. Un cazador es aquel que busca algo. Dime, pues, Jaune de Arco. ¿Qué es lo que buscas? La pregunta parecía inocente, pero parecía que era más. Hizo una pausa para pensarlo, y la respuesta no tardó en llegar. Las imágenes de sus amigos pasaron ante sus ojos. Ruby, Ren, Nora, pero también Pirra. Estoy buscando un futuro mejor. Eso es lo que estoy cazando. Muy bien. Bien. Asol se dio una palmada en la rodilla y se echó a reír. Me gusta tu respuesta, amigo mío. Con demasiada frecuencia les pregunto esto a los de su clase y dicen que los Grimm. Apunto mi lanza hacia el desierto y digo bueno, ahí están y el cazador se queda en silencio. Hizo un gesto con su lanza como tal. Esta vida es demasiado corta para cazar una muerte temprana, y no hay honor en desperdiciar una vida contra los Grimm. Morir en defensa de la familia, de los seres queridos o de aquellos que no pueden defenderse a sí mismos, es una buena muerte. No te apresures a ir a lo tuyo a cazar lo que te caza a ti. Vive, en cambio. Le dio un fuerte puñetazo en el brazo a Jaune y sonrió. Pero tú, amigo mío. Ustedes lo entienden. Mi corazón canta. La risa del hombre era contagiosa y Jaune se unió a ella, relajándose y bebiendo el agua dulce y perfumada, que tenía un leve toque de melocotón y naranja. Pork podría haber tenido algo que decir sobre la sabiduría de Asol, pero él personalmente no vio nada malo en ello. No estaba tratando de erradicar a todos los Grimm en Renant, aunque lo haría si tuviera la oportunidad. Era mejor concentrarse en lo que era verdaderamente importante, salvar a sus amigos, y matar a cualquier Grimm que se interpusiera en su camino. Tengo mi camino, Asol, y aunque presenta a los Grimm en gran medida, puedo prometerte ahora que no es mi objetivo. Tengo amigos en Vale, en Beacon, y necesitan mi ayuda. Por supuesto, no tenía ni idea de cuánto tiempo atrás lo habían enviado. Era posible que solo tardara unas semanas, pero también era posible que hubiera retrocedido un año o más. Asol, ¿tienes alguna noticia de Vale? ¿Beacon sigue en pie? ¿Se mantiene? Amigo mío, no sé la respuesta, pero no he oído hablar de que se caiga, y eso enviaría reverberaciones por todo el mundo. Ay. Porque hemos estado lejos de Vacuo durante algún tiempo. Es posible que mis noticias estén desactualizadas. Eso tenía sentido, pero no aliviaba sus temores. ¿Y qué hay de Vacuo? Había caído en su tiempo y había estado caído durante bastante tiempo. Dijiste que fuiste allí hace un tiempo. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? ¿Todavía está en una sola pieza? ¿Vacuo? Asol se echó a reír. Amigo mío, la ciudad de las arenas ha permanecido en pie durante cientos de años y sin duda seguirá existiendo durante muchos más. Caminé por sus calles hace menos de un mes, y sé muy bien que permanece quieta, porque pasé por delante de una tribu no hace 2 noches y que habían venido de la ciudad. El alivio de Jaune era palpable. Su sonrisa le partió la cara. Esa fue una gran noticia, no, fue una noticia maravillosa. Si se había remontado a cuando Vacuo aún estaba en pie, eso significaba que estaba al menos 6 meses antes de su fatídica misión. Diablos, significaba que había regresado antes de que hubieran asegurado la 4ª reliquia. Sin embargo, lo suficientemente lejos como para poder salvar a Pirra. No se atrevía a tener esperanzas. Todavía no. Es bueno escucharlo, Asol. Sin embargo, todavía tengo que llegar a Beacon. El CCT se enorgullece de Vacuo. Con eso podrías comunicarte con tus amigos en Vale, y estoy seguro de que las noticias viajan más rápido a la ciudad. Allí encontrarás las respuestas que buscas, o los medios para encontrarlas. Lo entiendo. Tendré que ir a Vacuo y averiguarlo. ¿Serías capaz de darme un mapa? Haré que te dibujen uno. Estará listo para mañana. Descansarás con nosotros esta noche. El líder de la tribu lo convirtió en una orden, y cuando Jaune abrió la boca para quejarse, Asol lo interrumpió. No escucharé ninguna discusión, amigo mío. Aunque tu cuerpo se ha recuperado, no has comido. No menosprecias a mi Ginesa tomando el regalo de la vida que te ha dado y arrojándolo a la arena. La verdad de las palabras del hombre se hizo evidente cuando su estómago rugió, recordándole que no solo no había comido el día anterior, sino que su última comida fue irónicamente en algún momento en el futuro, a semanas o meses de distancia, posiblemente. De cualquier manera, no estaba en condiciones de moverse, y mucho menos de caminar hasta Vacuo. No necesito apresurar tanto las cosas, pensó. Volví para cambiar las cosas, no para que me mataran por ser imprudente. Ese tipo de pensamiento era lo que había hecho que todos sus amigos murieran la primera vez. Tienes razón, Asol.
Sería un honor quedarme a pasar la noche. El rostro del hombre se iluminó. Gritó algunas órdenes a los que estaban alrededor de la tienda. Poco después se les proporcionó comida a ellos y al resto de la tribu, muchos de los cuales se sentaron en alfombras de colores y charlaron en voz alta entre ellos mientras comían. A pesar de estar atrapados en medio del desierto, la gente de los Delasari era vocal y optimista, agitando las manos y puntuando la risa golpeando las palmas de sus manos contra la piel, la arena o la cerámica. El calor del fuego era un alivio bienvenido para todos, ya que el desierto se había vuelto mortalmente frío en la oscuridad de la noche, y las finas telas que le habían proporcionado hacían poco para protegerlo. El plato de carne hizo más, afortunadamente. Estaba muy condimentado, casi demasiado, pero eso solo lo ayudó a sentirse más lleno y pronto se dio cuenta de que ese era el punto, ya que si bien la comida se cocinaba de manera experta, no era generosa en porciones. Era increíble pensar que incluso entonces lo compartirían con él, un completo desconocido. Había muchos en mejor situación en Vale que habrían rechazado a alguien como él, especialmente con lo harapiento que se veía. Fue cuando terminó su comida y dejó el plato cuando notó la sangre que se filtraba por debajo de la manga de Asol y bajaba por su muñeca. «Estás herido». Asol siguió sus ojos y suspiró. «Kirie, tus ojos son tan agudos como los de un águila, amigo mío. Para mi vergüenza es así». Uno de nuestros guerreros, un sangre nueva llamado Ansus, se unió a los guerreros ancianos anoche. Estaba excitado pero distraído, y recibí un golpe que lo habría matado. Las garras del Beowulf dieron en el blanco. Se quitó la manga y reveló un vendaje envuelto alrededor de lo que parecía ser un desagradable corte. Se quitó la venda y buscó más. ¿Es grave?, preguntó Jaune. La herida cicatrizará. No te preocupes. Sin embargo, no deseo que Ansus lo sepa. Los errores son comunes, especialmente entre los recién llegados, y esta noche celebra su rito de honor. Manchar eso con el conocimiento de un solo error de juicio no es justo. Mañana lo llevaré aparte y lo entrenaré duro, y a través de eso aprenderá. La risa de Asel dejaba claro que no guardaba rencor. Con el tiempo me salvará la vida y lo daremos por igualado. Todo eso estaba muy bien, pero no le serviría a Asol ahora, y tenía que encargarse de la guardia mañana. Si había una pequeña forma de pagar a los miembros de la tribu que le habían salvado la vida, tenía que aceptarla. Extendió la mano y tomó la mano del hombre. ¿Puedo echarle un vistazo? Si te consuela, amigo mío. A mí no me gustará, pero puede que a ti. Jaune acercó el brazo a su cuerpo y colocó los dedos a ambos lados de la herida para cerrarla. Su aura parpadeó, y se apoderó de ella, sacándola como había aprendido a hacerlo y empujándola hacia el hombre sentado frente a él. Había descubierto su semblante más tarde que la mayoría, y solo después de que Weiss casi muriera antes que él. Siempre le había dolido preguntarse si Pirra no podría haberse salvado también, pero Ruby finalmente lo había acorralado y lo había convencido de lo contrario. Pirra había caído casi instantáneamente, le habían disparado en el pecho y luego la había matado ante sus ojos, sin espacio para que alguien como él la curara. Incluso si hubiera podido, Cinder los habría matado a ambos. Aquí, sin embargo, cuando estaba recién descansado, y no era más que un simple corte, su aura fluyó hacia el hombre que tenía delante, aumentando la suya propia, lo poco que tenía el miembro de la tribu. Los ojos del hombre se abrieron de par en par y lo hicieron aún más cuando la herida comenzó a sellarse. «Por las estrellas», dijo Asol, asombrado mientras levantaba el brazo ante su rostro y se maravillaba de la piel inmaculada. «Esto es, tú, mi semblante», dijo Jaune. «Las estrellas te han bendecido con un regalo así, Jaune Ark». «No, Jaune Delasari. Te nombro hermano aquí y ahora, y siempre tendrás un lugar en nuestra tribu». Asol le agarró la mano antes de que pudiera decir lo contrario y la alzó en alto. Gritó a todo pulmón. «Llamo a este hombre mi hermano, y a Delasari en todo menos en sangre. Que las estrellas y la luna sean testigos de esto». Los que estaban alrededor del fuego se quedaron mirando por un momento, antes de comenzar a gritar felices. Para su vergüenza, algunos incluso comenzaron a cantar canciones extrañas de las que nunca había oído hablar, y la atmósfera se volvió más parecida a una fiesta. Nunca le había ido bien como centro de atención y eso fue con su equipo como suplente. Aquí, solo podía sentarse allí mientras su cara se ponía roja y Asol continuaba riendo. «Realmente no es nada especial», dijo. «Hermano mío, tu regalo es una de las estrellas. Me has devuelto las fuerzas y eso puede salvarme la vida mañana».
también has protegido la dignidad de Ansus, lo sepa o no. El humor desapareció del rostro de Asol, reemplazado por un ceño fruncido contemplativo. ¿Hasta dónde llega tu regalo? ¿Puede curar a los que están heridos de muerte? Bueno, lo ha hecho en el pasado, dijo. Era cauteloso a la hora de decir que sí en caso de que algo saliera mal, y no había mayor temor en él que no poder curar a alguien y aplastar la esperanza de Asol. Su semblanza ni siquiera se estaba curando, al menos no realmente. Era solo uno de los beneficios que proporcionaba. No puedo prometer nada, pero si alguien está herido, puedo intentarlo. Asol asintió y se levantó de sus cojines, haciendo un gesto a Jaune para que lo siguiera. Dejaron la tienda, la seguridad del fuego y la celebración de la tribu. En su lugar, rodearon la parte trasera de las caravanas, hasta una que era un poco más grande que las otras y estaba pintada de un blanco prístino. No es alguien de mi tribu, sino un extraño como tú, explicó Asol. La encontramos hace varios días entre las ruinas y sus heridas eran graves. Siguen siendo terribles. Mi Inesa ha hecho todo lo posible para aliviar el dolor, pero eso es todo lo que podemos hacer. Aunque mi luz no la comparte conmigo, siento su dolor todas las noches y sé que a esta desconocida le queda poco tiempo. Los ojos marrones de Asol tenían un dolor que no era el suyo. Sé que no puedes hacer promesas y no te exigiría nada, pero si puedes ayudar un poco. Jaune asintió. Haré lo mejor que pueda. Les debía mucho, aunque se sintieran ofendidos al saberlo. Incluso si no lo hubieran hecho, lo habría intentado, pero después de todo lo que habían hecho, les debía algo más que un simple intento. Asol subió los escalones primero y llamó 3 veces a la puerta de madera antes de empujar, y Jaune lo siguió de cerca. El interior era mucho más espartano que el de las otras caravanas, con 4 camas blandas cubiertas de seda blanca y una superficie larga, meticulosamente limpia. Una mujer estaba de pie en medio de las camas, vestida con túnicas del blanco más puro. Su cabello era castaño pero tenía mechones grises, y aunque tenía la edad suficiente para tener arrugas, era innegablemente atractiva. Frente a ella, bajo una sábana blanca, dormía a trompicones una mujer de rostro pálido. Inesa. Dijo Asol, inclinándose ante su esposa. No es mi intención interferir, pero su otro paciente se ha despertado por fin. Lo tuyo no es una interferencia, mi sombra. Inesa se acercó para acariciar las mejillas de su marido. Besó el aire ante él, pero no hizo más, y pronto se volvió hacia Jaune. ¿Estás bien, forastero? A mi corazón le hace bien ver esto con mis propios ojos. Le doy las gracias, señora. Dijo Jaune, inclinándose como había visto hacer a los demás miembros de la tribu, no olvidaré su amabilidad. Ya no es más extraño, luz mía. Él es Jaune de Arquilos de la Sari. Le he puesto por nombre hermano. Oh, Dios mío. Suspiró Inesa. No me digas que has vuelto a ser un niño y que te has ensangrentado de grima en el desierto. ¿Es por eso que estás aquí, para buscar la sanación de tu propia insensatez? Amor mío, no, tengo la intención de hacerte sufrir por tu idiotez. Me cortas, luz mía. Dijo Asol, riéndose en voz baja. Pero no estamos aquí para agobiarte más, sino quizás para disminuirlo. Sacó la muñeca y la levantó ante ella. Mi hermano estaba dotado con el poder de sanar. Me lo ha demostrado, y se ha ofrecido amablemente a ver si hay algo que pueda hacer por la guerrera herida. Inesa jadeó. ¿Es esto cierto? Lo es. Dijo Jaune, dando un paso adelante. No puedo prometer nada, pero mi semblanza me permite sanar. Entre otras cosas. Puedo tratar de ayudarla. No podría haberse apartado de su camino más rápido, y casi arrojó a Asol a un lado mientras lo empujaba más cerca de la mujer. Por favor, sí, cualquier ayuda que puedas ofrecer, hermano de mi amor y de mi vida. La mujer herida en la cama no reaccionó a ninguno de los ruidos y era obvio que había estado inconsciente desde que la encontraron. La piel alrededor de su rostro estaba pálida y hundida, las venas visibles en algunos lugares. Podría haber sido hermosa, pero era imposible saber lo enfermiza que se veía. Su cabello era oscuro, tal vez negro, o un castaño muy oscuro a juzgar por el color de las puntas. Era lo suficientemente corto como para llegar a sus hombros. Al lado de su cama había una extraña arma, una especie de espada, pero obviamente mecha shift. Era cazadora. ¿Dónde la encontraste? Preguntó. Asol fue quien la encontró. Se desplomó y fue abandonada en una ruina en el desierto. Inesa retiró la manta, revelando un atuendo marrón similar al que llevaba Jaune. El cuerpo de la mujer estaba vendado en numerosos lugares.
Había sido atacada, y las heridas hablaban de Grimm, pero también de las infligidas por humanos. No sé qué clase de hombre o mujer derribaría a una hermana mientras lucha contra los Grimm. Uno sinvergüenza. Gruñó a Sol. Ojalá pudiéramos encontrar a estos monstruos y vengarla. A mi lanza le gustaría hablar con esas personas. He curado su infección, dijo Inesa, ignorando a su marido. He atendido sus dolencias y le he ocultado la enfermedad, pero las heridas que lleva son profundas. No es una sola dolencia la que la arrastra a las profundidades del océano, sino una falta de fuerzas. En pocas palabras, estaba débil por la pérdida de sangre, o simplemente no tenía suficiente aura para sobrevivir. Jauni asintió y avanzó. Sus manos vacilaron sobre el cuerpo de la mujer, y susurró una disculpa silenciosa mientras la tocaba sin su permiso. Colocó una mano sobre su estómago, donde había una gran herida, y la otra sobre sus pechos, lo más cerca posible de su corazón. Cerró los ojos y se concentró. Realmente no se podía sentir el aura, al menos no en el sentido tradicional. Era por eso que la gente necesitaba su aura conectada a sus pergaminos, para que pudieran ver cuando se estaban agotando. Lo mismo le pasaba cuando empujaba su aura hacia otras personas. No podía decir cuánto o qué tampoco tenían, pero había aprendido a medirlo, sobre todo por la forma en que interactuaba con el suyo. Un cuerpo sano lleno de aura empujado hacia atrás, no con saña, sino más bien en el sentido de que el cuerpo estaba lleno de su propia aura y no tenía la capacidad de más. Era como tratar de comprimir el agua. Aquí no había nada de eso. La poca aura que tenía la mujer era intermitente y débil, necesitada mientras se aferraba a la suya y lo atraía, tratando desesperadamente de usar lo que se le ofrecía sin tener en cuenta de dónde venía. Había un vacío gigante dentro de ella. Tenía sentido, ya que su aura debía de haberse agotado en cualquier pelea que hubiera presenciado, y lo poco que se había recuperado habría tratado desesperadamente de curar sus heridas. Sin embargo, nunca habría sido suficiente. No con el daño que había recibido. Por suerte, tengo aura de sobra, pensó y empujó más hacia ella. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Pirra le dijo que tenía un aura inusualmente grande? Se sintió como toda una vida. En este mundo, podría haber sido solo una semana o dos. O tal vez no iba a suceder hasta dentro de una semana. Salem podría haberlo enviado de regreso antes de que se uniera a Beacon, en cuyo caso tendría que hacerlo todo de nuevo. Su atención vaciló y se mordió el labio, disipando esos pensamientos y concentrándose en la tarea que tenía entre manos. Los ojos de la mujer se abrieron de golpe con un jadeo. Eran salvajes y negros, las pupilas se dilataban tanto que prácticamente se tragaban todo lo demás. Se tambaleó, o lo intentó, pero estaba demasiado débil y cayó hacia atrás. Sus manos se aferraron a sus muñecas, pero eran débiles, muy débiles. Sus uñas le hacían cosquillas en la piel y no podía aguantar. Sus manos cayeron por sí solas, pero él cogió una y la acunó con firmeza. Estaba claro que todavía se creía en peligro. Lo último que había visto era a alguien tratando de matarla y pensó que iba a terminar el trabajo. Quería vivir. Bien. Ese deseo de seguir luchando significaba más que cualquier otra cosa. Aún así, no podía permitir que ella luchara contra él, así que sostuvo sus manos entre las suyas. Está bien, dijo él, y sus ojos lo buscaron frenéticamente. Parecía que no podía ver, pero él dudaba que fuera ciega. Simplemente exhausto y sin aliento después de muchos días inconsciente. ¿Me oyes?, preguntó. Sí. Su voz era tímida, o simplemente tan quebradiza que sonaba así. ¿Dónde? Ella vaciló, incapaz de terminar el resto. Estás a salvo, dijo. Te tengo. Puedo sentir tu aura, es cálido. Sus ojos se volvieron cerrados, pesados, y cayó hacia atrás con un suspiro de satisfacción. Él asintió y le sonrió amablemente, con la esperanza de que si ella podía verlo entendería sus intenciones. Estoy usando mi semblante para curarte, explicó, esperando que el conocimiento la calmara. Ahora estás a salvo. Puedes descansar. Yo me encargaré de todo lo demás. ¿Curar? Sí. Vas a vivir. Duerme. Necesitas tu fuerza. Podía decir que dormir era lo último que quería, pero su cuerpo lo necesitaba y no podía luchar contra él por mucho que lo intentara. Sus párpados se volvieron pesados y a pesar de intentar parpadear. ¿Lo prometes?, balbuceó ella, y él tardó un segundo en darse cuenta de lo que quería decir. Te prometo que te despertarás de nuevo. Ya pasaste lo peor.
La mujer asintió y se escabulló menos de 5 segundos después. Esta vez, sin embargo, su pecho subía y bajaba uniformemente, y su piel había recuperado algo de color, aunque todavía estaba pálida. Sintió que su aura se empujaba contra la suya y dio un paso atrás para admirar su obra. Viviría. Estaba seguro de ello. Un arrebato de fatiga lo golpeó, pero no era nada comparado con la euforia. Iba a vivir gracias a él. Era una sensación maravillosa, una sensación embriagadora, y Crow se lo había advertido una vez, diciéndole que, aunque su semblanza podía salvar vidas, nunca debería volverse adicto a ese sentimiento para no disfrutar de que otros resultaran heridos. Se lo había tomado muy en serio y lo recordaba, pero aún así sentía cierta satisfacción por el trabajo bien hecho. Algunas personas tenían semblantes que les permitían matar mejor a Grimm. El suyo no tenía tal aplicación, pero le encantaba de todos modos. Ahora debería estar bien, dijo, sacudiéndose el polvo de las manos. Necesitará descansar, tal vez por 1 o 2 días, y tendrá hambre cuando se despierte. No sé mucho sobre la curación, pero su cuerpo se reparará a sí mismo ahora. Todo lo que tienes que hacer es cuidarla cuando se despierte. No hubo respuesta de los 2 miembros de la tribu. ¿Asol? ¿Y Nessa? Los 2 lo miraban fijamente. Increíble, susurró Inesa. Te tocan el sol y la luna. ¿No te lo dije, amor mío? Es el hombre al que he llamado hermano. En realidad no es nada, dijo Jaune, un poco avergonzado por la repentina atención. ¿Salvar la vida de esta mujer no es nada, querido hermano?, preguntó Inesa, refiriéndose ahora a él con el mismo título. ¿Sientes tan poco por su supervivencia? Tienes sueños, estoy seguro. Sueños que ahora se le permitirá perseguir debido a algo que consideras tan pequeño. No, no es eso. Es solo, no siento que merezca tantos elogios. Hiciste más por ella, no solo ayudándola, sino también sanándola. Tú eres el que la cuidó y el que realmente sabe cómo curar. Ve, esto es solo una apariencia. Es hacer trampa. Asol adivinó. Jaune asintió con tristeza. Inesa se mostró menos comprensiva. Ah, jóvenes y sus egos, que el desierto se los lleve a todos. ¿Por qué debería importar que tu conocimiento no coincida con el mío? Lo único que importa aquí es que esta mujer sobreviva. No dudes de la buena fortuna, porque estoy seguro de que no lo hará. Bueno. Es tuyo. Es un regalo. Ojalá pudiera tenerlo, sí, y tal vez sientas que no lo mereces, pero es un regalo que se ha dado y le harías bien al mundo usándolo. No te acobardes detrás de lo que se merece o no, joven. Así es para los niños. Sintió un poco de calor en sus mejillas. Hacía tiempo que no se sentía tan castigado, y eso era probablemente una señal de cuánto tiempo hacía que no había estado cerca de alguien remotamente parecido a una figura de autoridad. Ozpin apenas contaba, no en el cuerpo de Oscar, y Crow era un borracho y bromista en el mejor de los casos, un capataz malvado y un mentor severo en el peor. Sin embargo, tenía razón. Tanto si merecía tal semblante como si no, lo tenía, y pensar en ello le hacía parecer egoísta. Las apariencias no tenían por qué tener sentido. Simplemente lo eran. Si Crow hubiera estado cerca para escuchar esos pensamientos, el hombre le habría dado una bofetada en la nuca. Deja de pensar en cosas que no puedes cambiar, chaval. Solo aguanta y sigue adelante. Tienes razón, Inesa, dijo, inclinándose. Gracias por su sabiduría. Asol, ¿hay alguien más que necesite sanación en la tribu? Sé que dijiste que no necesito devolverte el dinero, pero si soy parte de tu familia, entonces toda la tribu también es mía, ¿verdad? La sonrisa de Asel era como la salida del sol. Hay algunos, hermano mío. Ven, vamos a ver cuántos otros te reclamarán como suyo esta noche. Resultó que eran unos cuantos. Pocos estaban tan heridos como la mujer de antes y la mayoría de las lesiones eran cosas pequeñas e intrascendentes. Sin embargo, podrían haber ralentizado a un guerrero en la noche, y curarlos podría haber salvado vidas en el futuro. La gente de los del Asari ciertamente pensó que sí, porque lo prodigaron con elogios y agradecimientos, y como Asol había sugerido, terminó con muchos más hermanos y hermanas antes de que terminara la noche. Ahora eres un hombre con una familia numerosa, hermano, se rió Asol. El bastardo no había intentado detener a nadie, y su risa no había hecho más que hacerse más fuerte a medida que crecía la lista. Ojalá pudieras quedarte. Eso estaría bien, pero sabes que no puedo. Lo hago.
Veo en tus ojos la mirada de un hombre que anhela más. Lo reconozco, pero no como la pasión por los viajes que experimentan algunos de nuestros jóvenes. Es la mirada de un hombre con gente a la que proteger. Asol sonrió. Estas personas son preciosas para ti, ¿no? Lo son. Significan mucho para mí. Entonces no me afligiré cuando nos dejes. Ven, come, bebe y descansa con Inesa y conmigo. Contaremos cuentos, y tal vez me hables de estas personas a las que tanto aprecias. De esa manera, en largas noches, pensaré en ti y sabré que los has encontrado. Tal vez algún día los traigas aquí, y entonces lo celebraré con más fuerza. A Pirra, Ren y Nora les hubiera encantado, aunque por diferentes razones. A Nora le habría encantado la energía y la amabilidad de la tribu, a Ren su cultura, y Pirra podría simplemente haber apreciado su honestidad y el hecho de que nadie la juzgaría por lo que debería ser por sus acciones. Estaba seguro de que el equipo Ruby también vendría. Tal vez lo haga, Asol. Tal vez lo haga. A pesar de que habían dicho que no habría tristeza por la mañana, inevitablemente la había. Asol y él intercambiaron fuertes abrazos, y Jaune se sorprendió un poco de la facilidad con la que había llegado a gustarle el hombre. Normalmente no era tan confiado. Era una combinación de la cálida atmósfera y su propia esperanza, sentía. En el pasado y con el potencial de salvar a todos los que estaban por delante de él, era difícil sentirse deprimido. Inesa también le dio un abrazo y un beso en ambas mejillas. Te llevarás estos mapas, dijo Asol, poniéndolos en las manos de Jaune. La tribu ya lo había vestido como uno de los suyos, con una tela ligera y aireada que colgaba suelta sobre su cuerpo. También tenía un turbante envuelto alrededor de la parte superior de la cabeza, con una tela delgada que se podía levantar para cubrir la mitad inferior de la cara. Para las tormentas de arena, le habían dicho. Con todo, ahora parecía un verdadero habitante del desierto. Lo necesitaría para llegar a Vacuo, sobre todo teniendo en cuenta el duro extremo que hay entre el día ardiente y la noche helada. También lo habían equipado con comida seca y curada, junto con 2 cantimploras de agua, lo máximo que podían ahorrar. Por amabilidad, incluso lo habían cambiado por su maltrecho peto. El metal era demasiado pesado para transportarlo a través del desierto. Sabía que le habían dado un buen trato por eso, intercambiándole especias que podía vender en cualquier ciudad. De todos modos, era más ligero que una armadura. Acuérdate de seguir las estrellas, le dijo a Sol. Ellos te guiarán a la ciudad de arena y piedra. Viajaremos a la Academia Sombra, y si las estrellas lo desean volveremos a cruzar algún día. Rezaré todas las noches para que así sea. Yo también, Asol. Tengo la suerte de haberte conocido a ti y a Inesa. Nosotros también. Ve ahora, ve y encuentra a aquellos cuya luz brilla en tus ojos. Estoy seguro de que los encontrarás, y si he visto algo de la fuerza de tu espíritu, sé que los protegerás. Era una señal tan buena como cualquier otra. Con la gente de la tribu haciéndole señas para que se marchara, asintiendo por última vez con la cabeza a Sol e Inesa mientras lo hacía. El desierto ante él era vasto e implacable. Un océano de arena cuyas olas se elevaban hacia el horizonte hasta donde alcanzaba la vista. Con el cielo azul pálido y el sol cayendo sobre él, debería haber sido una perspectiva aterradora. En cambio, se bañó en él, con una sonrisa verdaderamente honesta en su rostro. Era un mundo en el que aún vivían sus amigos. Era un mundo en el que las cosas no se habían ido a la mierda. Todavía no. Con todo eso en mente, ¿cómo podía hacer otra cosa que sonreír? El primer paso de Jaune lo llevó del campamento al desierto. Siguiente paso, Vacuo. Barra. El sol que caía sobre Vacuo le quemaba los ojos y la boca, dejándole la garganta reseca y dolorosamente seca. Bajándose la tela que cubría su rostro, miró fijamente la ciudad que tenía ante sí y se preguntó si se trataría de otro espejismo inducido por el calor. Se le cortó el aliento mientras buscaba a tientas la cantimplora de agua y la subió, bebiendo un poco y salpicándose un poco en la cara. La imagen se mantuvo. Era real. Jaunear dejó escapar un largo suspiro y avanzó con renovado vigor, por fin. Que nunca se diga que no era una persona decidida. Pirra lo había reconocido primero, bendita sea, y todos los demás se habían dado cuenta a tiempo.
Cuando se proponía algo, como entrar en una escuela en la que no tenía derecho a estar, encontraba la manera sin importar qué, y se mantenía firme en las buenas y en las malas. A veces esos métodos no eran del todo honorables, como cuando falsificó sus transcripciones, pero Crow le había dicho una vez que eso solo mostraba un tipo diferente de pensamiento, un tipo flexible. Lo mismo ocurrió aquí con su decisión de ponerse en contacto con Beacon. Al fin y al cabo, no tenía ni idea de cuánto tiempo atrás le habían enviado. Unos meses antes de la fatídica misión, o tal vez incluso desde el comienzo del año escolar, simplemente no había forma de saberlo. Beacon era el primer punto de escala, pero no podía permitirse el lujo de precipitarse sin estar preparado. Asol había dicho que el CCT en Vacuo seguía en pie. Si la de Vale no lo hubiera hecho, la escuela seguramente ya habría sido destruida, y eso sería prueba suficiente de la fecha. Podía llegar a Mistral y encontrar allí a sus amigos. Si el CCT se mantuvo, significaba que había regresado antes de que Pirra cayera, en cuyo caso todas las apuestas estaban canceladas. Estaba llegando a Vale y estaba deteniendo esa tragedia. Pero, ir del Delasari al Vacuo resultó que no era fácil. El desierto de Vacuan era un espectáculo digno de contemplar. Uno que se aprecia mejor desde las afueras, preferiblemente bajo una sombrilla en un resort con una bebida fría en la mano y un momento para decir me alegro de no tener que caminar por eso. Lamentablemente, había tenido una experiencia de primera mano. En el viaje de una semana que había emprendido, todo era una gran masa de arena. Había arena debajo de ti, arena arriba, arena azotada en tu cara y arena en todas las grietas y pliegues posibles en la piel y la ropa. Por eso, estaba agradecido de que Asol hubiera considerado oportuno equiparlo mejor para todo. Es casi seguro que habría muerto si hubiera llevado su sudadera con capucha y su armadura. Pero ahí estaba, después de una semana o más en la carretera, o en la arena. Por fin había llegado a Vacuo. Pasó un dedo por la barba que le había crecido en la barbilla, las cerdas rígidas y firmes, pero todavía de un molesto tono amarillo pálido. Podría haber sido áspero, pero no lo era, y Ruby a menudo se reía de lo lindo que se veía, mientras que Nora se frotaba las manos y arrullaba la sensación de espina contra la palma de su mano. No fue exactamente tan ganador con las damas como con Crow. Lo que pensarían de él ahora, no solo con la barba sino también con claros signos de desgaste, desgarro y agotamiento, no lo sabía. Tal vez se lo preguntaría. Parecía más viejo que sus 20 años. Salem había dicho que conservaría su yo y demás cuando regresara, lo que significaba que sería mayor que todos los demás, una situación incómoda pero no incómoda. Al menos no tengo 30 años o más. Todavía puedo pasar por 17 si limpio. No es como si alguien pudiera notar la diferencia en 3 años. ¿O tenía ahora 21 años? A veces era difícil recordarlo. Los cumpleaños habían ido y venido en su viaje, y solo unos pocos lo celebraban con bebidas y regalos sencillos cuando tenían la oportunidad. Rara vez lo hacían. Las palabras amables y los abrazos se habían convertido en su propia moneda. A pesar de todo, los había amado. Averiguaré cuántos años tengo cuando llegue a Beacon, murmuró, asintiendo para sí mismo. Tales planes le habían mantenido animado mientras realizaba el arduo viaje y, contra todo pronóstico, habían sido suficientes. Más que suficiente, incluso. Se sentía más vivo de lo que había estado durante meses e incluso cuando Grim de Arena había atacado, había sonreído mientras luchaba contra ellos y reclamaba su premio en una oportunidad de volver a llenar su cantimplora en un oasis. Estaba en medio del desierto, a 1000 millas o más de su casa, y no podía dejar de sonreír. ¿Cómo podía hacerlo cuando todos seguían vivos? Tengo que mantener la calma, murmuró. Su propia voz había sido su única compañía desde hacía una semana. No sirve de nada derrumbarse cuando estoy aquí. 2 hombres estaban de pie a cada lado de una pequeña puerta junto a la más grande, que estaba firmemente cerrada. Sin embargo, los peatones entraban y salían de la otra entrada, y él se unió a la cola, esperando que alguien lo interrogara. Nadie lo hizo, y le hicieron señas para que entrara con el resto, sin pedir ni una sola pieza de identificación. Siempre había oído que Vacuo era laxo, pero esto es demasiado, pensó. Aún así, funciona a mi favor. Nunca había estado en Vacuo, pero San le había contado algunas cosas al respecto en sus viajes juntos y eso fue suficiente para hacerse una idea vaga, aunque sesgada. Parecía que el fauno no se había andado con rodeos. Vacuo era un lugar caluroso con mucha arena y poco más, había dicho.
La puerta conducía a un gran patio con una fuente en el centro que escupía perezosamente agua en un estanque alrededor del cual se apiñaban varios niños pequeños, arrojándosela a la cara. Personas con túnicas holgadas y ropa ligeras movían de un lado a otro, algunos con sombrillas para cubrirse no de la lluvia sino del sol abrasador. Al final de una calle pudo ver numerosos puestos montados con telas de colores vivos que colgaban de sus mercancías, y la multitud allí era densa. Incluso desde esa distancia podía oír el murmullo de la conversación, el regateo y las discusiones. Fue un día ajetreado, sin una pizca de horror o miedo que se viera. Ese fue otro punto a favor de que Beacon todavía estuviera en una pieza y Jaume sintió que su emoción aumentaba. Pero antes de que pudiera averiguarlo realmente, y mucho menos reservar un vuelo allí, tuvo que lidiar con el problema del gravamen. Sus recursos eran bastante escasos, y aunque Asol había sido generoso en espíritu y comida, no había habido mucho gravamen, especialmente para no dárselo a un extraño. Tenía su espada y su funda de escudo, pero aparte de eso, solo su pergamino y una pequeña cantidad de gravamen que había tenido sobre él antes de su viaje al pasado. No tenía suficiente para reservar el transporte de regreso a Vale, lo que significaba que tendría que caminar, trabajar por su dinero o escabullirse a bordo. Los dos primeros estaban fuera de discusión, por supuesto. No tenía tiempo que perder. Escabullirse también puede ser difícil. Supongo que veré si no puedo vender algo. Miró a Croce Amors y rechazó esa idea. Sin embargo, tenía los regalos de Asol, algunos de los cuales tenían el propósito expreso de comerciar, como las especias en su bolsa. Además de eso, tenía su pergamino. Ahora que lo pienso, esto es un pergamino de Beacon, pensó, mirando la cosa. Si aparezco con esto, le dirá a Ozpin que estuve en Bakuo. Demonios, incluso podría mostrar que estaba en los Grimland. Esa era una conversación que no necesitaba. De hecho, dado que había sido devuelto con él, existía la posibilidad de que contuviera mensajes que no podrían haber sido enviados, o que estuvieran fechados en el futuro. Además, si hubiera regresado antes de que comenzara Beacon, solo parecería sospechoso por tener uno. Sería mejor borrarlo todo y venderlo. Si alguien le preguntaba, podía decir que se había roto o algo así. Valió la pena tener una reputación, merecida o no, como un poco torpe. Pero primero, dijo, mirando hacia la distintiva torre que se abría paso sobre la ciudad. Estaba cubierto de antenas y antenas, muchas de las cuales estaban oxidadas, pero una luz verde brillante parpadeaba sobre ella, señalando su uso. Será mejor que les diga a los demás que está bien. ¿Has llegado a Beacon Academy? Vale. Lamentamos informarle que no hay nadie disponible para atender su llamada. La academia volverá a abrir y reanudará su horario habitual el día 8 de... El mensaje automático se cortó cuando finalizó la llamada. La pantalla que estaba usando volvió a parpadear en su modo listo, invitándolo a escribir un nuevo número y también proporcionando una lista de otras opciones, como lugares turísticos populares y un servicio de taxi. Dos mamparas a cada lado de su cabina impedían que los demás vieran lo que estaba haciendo, pero el CCT estaba casi vacío y las personas que ya estaban allí estaban inmersas en sus propias llamadas internacionales. Las cámaras lo vigilaban todo y algunos guardias merodeaban cerca de la puerta, pero nadie estaba particularmente de guardia. No en la mitad del día. Aún así, la llamada había revelado más de lo que parecía. Beacon fue cerrado, pero no destruido, de lo contrario sería un poco pedante por parte de la señorita Godwich dejar una grabación así. Eso significaba que había sido enviado de vuelta antes de que comenzara el año, probablemente incluso antes de que lo aceptaran en Beacon. No estaba seguro de si eso debería haberlo molestado o no, pero no fue así. Claro, significaba que muchas de las cosas por las que habían pasado juntos no habrían sucedido, pero también le dio más tiempo para marcar la diferencia. Siempre podía crear nuevos recuerdos con sus amigos. Y lo mejor de todo es que significaba que Pirra seguía viva. La idea le hizo hormiguear los dedos y le picaron los ojos. ¿Debería intentar llamarlos? Su dedo se posó sobre la esfera. Podía llamar a Nora, Ren o Pirra, pero no lo conocían. Podría confundirlos, sin mencionar que podría hacer que Pirra pensara que era una especie de acosador. Pero le permitiría volver a verle la cara, aunque solo fuera por un segundo. Todos los instintos de su cuerpo le decían que era una mala idea, todos y cada uno de ellos. Pero no pudo contenerse. Necesitaba verla. Necesitaba asegurarse por sí mismo de que ella estaba bien. Hambriento, antes de que pudiera pensarlo mejor, marcó su número. Su ritmo se hizo más rápido y frenético a medida que lo hacía.
Simplemente hacía una llamada, la veía y luego decía que era un número equivocado. Nunca sabría la verdad. Nunca tuvo que hacerlo. Era solo para que él lo supiera. Para que finalmente pudiera dejarlo a un lado y concentrarse en el futuro. El número al que ha llamado no está en funcionamiento. Se le atascó la garganta. Su corazón dio un vuelco. Espera, ¿todavía no está en Beacon? Se le escapó un suspiro explosivo, seguido de una risa aliviada y ligeramente forzada. Dioses, había estado a punto de sufrir un ataque de pánico en toda regla, y cuando la respuesta al problema era tan condenadamente obvia. El número de Pirra, al que había llamado, aún no existía. Pirra había tirado su viejo pergamino cuando llegó a Beacon, como todos lo habían hecho. Como ella no tenía su nuevo pergamino, él no sabía su número y este no funcionaría hasta que comenzara el año escolar. Soy un idiota, pensó, negando con la cabeza. No pudo evitarlo. Estaba demasiado emocionado, demasiado ansioso. Tendría que tener cuidado con eso, ya que su entrada en un equipo con Pirra dependía de que no pareciera conocerla. Sería difícil, ridículamente difícil, pero necesitaba encontrarla, ignorarla y coquetear con Weiss. Después de eso, podría abrirse y convertirla en la amiga que siempre había sido, pero no antes. No podía darse el lujo de meter la pata y perderla como compañera. No por algo tan estúpido. Eso sería una seria ironía, pensó. Quería estar en el equipo de Pirra, pero lo arruiné porque terminé pareciendo exactamente lo que ella quiere evitar. La ironía solo sería más gruesa si fuera Weiss con quien se asociara. Se rió de ello, incluso mientras tomaba nota mental de no dejar que sucediera. Supongo que tendré que dirigirme a Vale y continuar desde allí, dijo, empujando el taburete metálico hacia atrás. La frustración anterior que había sentido se había desvanecido, reemplazada por la alegría de saber que todos sus amigos, todos ellos, no solo estaban vivos, sino que podía volver a través de Beacon y pasar tiempo con cada uno de ellos. Tal vez no necesite engañarme esta vez. Eso podría facilitar las cosas. No estoy seguro de si el chantaje de Cardin es algo que realmente quiero repetir. Le había ayudado a crecer un par y a abrirse a Pirra, pero eso ya no era un problema. Tal vez incluso pueda devolver los sentimientos de Pirra un poco antes esta vez. Había tantas oportunidades abiertas para él. Arreglar el futuro fue solo uno de esos. Pasar más tiempo con todos sus amigos era otra. La terminal le recordó que le quedaba crédito del gravamen que había ingresado, pero que no había nadie a quien llamar. Su familia vivía en Ansel, lejos de un CFT, así que lo dejó estar. Alguien más podría disfrutar de la ganancia inesperada. Su mejor opción era vender su pergamino, encontrar una aeronave a Vale, luego refugiarse y solicitar unirse a Beacon cuando comenzara el periodo. A partir de ahí, podía dejar que las cosas siguieran con normalidad, pero influir en los acontecimientos que les esperaban lejos del futuro. Tal vez Cinder podría ser detenido. Pirra definitivamente se salvaría, como mínimo, pero si Beacon no caía, tendrían más tiempo para prepararse para Salem. Averiguaré los detalles más tarde, pensó. Un paso a la vez y el primer paso fue llegar a Vale y ser aceptado en Beacon. El resto podría resolverse a partir de ahí. Este modelo es tan único, el hombre detrás del mostrador miró fijamente el dispositivo con algo parecido al asombro. Era un hombre con sobrepeso vestido de colores brillantes, rayas amarillas y carmesíes. Nunca antes había visto algo así. ¿Dónde dijiste que compraste esto? Vale, dijo Jaune, frunciendo un poco el ceño. La reacción del hombre fue un poco fuera de lugar, especialmente su asombro. Si bien estaba acostumbrado a que personas como esta intentaran engañarte para que hicieras un mal trato, normalmente lo hacían actuando como si lo que estabas tratando de vender no valiera mucho. Debe ser un modelo prototipo, respondió el hombre, prácticamente salivando. Algunas de estas características, y el diseño, es tan ligero. ¿Vale, dices? ¿Quién te dio esto? No podía decir Ozpino Beacon. Alguien que conozco. Tu amigo debe tener conexiones con todas las personas adecuadas. Esto es increíble. Esperaría algo como esto, bueno, ni siquiera los principales fabricantes han lanzado algo tan avanzado. Bueno, tenía muchas conexiones. Más de lo que cualquier hombre debería haber tenido, pero siempre había habido algo de otro mundo en Ozpin, incluso antes de que se apoderara del cuerpo de un niño y se revelara como una especie de antiguo parásito espiritual. Siempre se había comportado como un hombre que sabía demasiado.
Alguien que pudiera descubrir todos tus secretos con solo mirarte. No le habría sorprendido en lo más mínimo que Ozpin les hubiera dado pergaminos avanzados. Tal vez esto era solo una señal y los pergaminos no se lanzarían oficialmente hasta dentro de unos meses, cuando Deacon comenzó. ¿Vale la pena, entonces?, preguntó Jaune. Lo es. Joven señor, esto vale mucho dinero. Es posible que pueda hacer ingeniería inversa y robar la tecnología, llevándola al mercado antes de que la empresa original pueda esperar hacerlo. El hombre soltó una carcajada, y Jaune tuvo un momento para preguntarse si se trataba de una de esas paradojas del tiempo que mencionaban las viejas películas. Sin embargo, si es así, solo cambiaría las líneas de ganancias de unas pocas empresas. ¿Cuánto estás dispuesto a ofrecer por ello? ¿Cuánto quieres? Oh, dioses, no este juego. Lo sabía muy bien porque le pidieron que comprara suministros para Ruby, Crow y los demás en su viaje. El tendero dejaba la negociación en tus manos, y casi siempre te equivocabas y decías una cifra demasiado baja. Hace 1 o 2 años podría haber empezado a sudar y ceder, pero los fondos frugales y el incesante acoso de Crow le habían quitado eso. Bueno, siempre podría ir a ver al tipo en el camino, comenzó. No. No te apresures. El hombre cedió al instante, agitando una mano. El otro agarró el pergamino, como si estuviera dispuesto a dar su vida por él. No soy un hombre que te vea engañado, te lo prometo. Soy un hombre de honor e integridad. Eso decían todos los mercaderes de todos los tiempos. No escucho un valor. 15.000 gravámenes. Jaune estuvo a punto de desmayarse en ese momento. 15.000. Uno de esos pergaminos costaba, tal vez 900 en las tiendas, aunque incluso entonces la mayoría de la gente lo compraba en algún tipo de paquete en el que normalmente pagaban un poco cada mes y un depósito mayor. 15.000 por uno era ridículo. Era mucho más de lo que necesitaba. Pero no había sido entrenado por Crow Branwen para nada. 20.000. 17, y eso es todo lo que tengo en vacuo. Te lo prometo ahora. Trato. Jaune le tendió una mano. Para su sorpresa, el hombre lo sacudió. No te arrepentirás de esto, y yo no lo olvidaré, dijo, levantando una bandeja y comenzando a apilar gravámenes sobre la mesa, todo ello en dinero contante y sonante. Un día escucharás el nombre de Rasem y recordarás que lo ayudaste a alcanzar la grandeza. Venid a mí y os daré nuestro mejor pergamino. Sí, claro. Tomó el dinero, lo contó y nuevamente se sorprendió al descubrir que estaba justo en el dinero. Dudaba que Rasem, si ese era su nombre, tuviera alguna esperanza de fabricar esto antes de que lo hiciera la empresa original de Vale, pero eso no era realmente asunto suyo. Esperemos que el hombre no tenga demasiadas dificultades financieras por esto. Lo siento, Rasem, pero el destino de todo Remnant depende de que llegue a Vale. El gravamen tardó unos minutos en cobrarse. Jaune lo guardó a buen recaudo bajo su túnica, luego recogió un poco y lo puso en una bolsa en el exterior, consciente de la gran cantidad de gravámenes que acababan de cambiar de manos y de las expresiones demasiado interesadas de los que estaban cerca. Algunos de los hombres más corpulentos movieron un poco, revelando las empuñaduras de las armas. Jaune se encontró con sus miradas de frente, sus ojos azules duros como el hielo. Se echaron atrás. Encontrarían presa más fácil para molestar, o tal vez no, en cuyo caso aprenderían los errores de sus caminos. No era el cazador más fuerte de la zona, ni siquiera de cerca, pero podía defenderse. Más que nada, había desarrollado una fuerte tolerancia al dolor, casi inevitable cuando todos los que conocías podían, y regularmente lo hacían, patearte el trasero en el entrenamiento. Algunos matones acostumbrados a tratar con civiles inofensivos no lo encontrarían tan fácil. Hecho el trato, y el gravamen transferido, Jaune retrocedió entre la multitud, atento a los que lo rodeaban y muy consciente del que lo seguía. No era Rasem y dudaba sinceramente de que el hombre hubiera enviado a alguien tras él. No parecía un comerciante corrupto. Honestamente, parecía demasiado emocionado por su compra como para preocuparse por el costo. Esto se sintió demasiado torpe para ser una extorsión adecuada. Por lo general, un buen atracador podía leer e identificar una marca, y seguramente no lo era con su túnica de guerrero del desierto y con una espada a su lado. Cualquiera lo suficientemente bueno como para no preocuparse por esas cosas no sería percibido tan fácilmente.
Eso significaba que estaba tratando con un aficionado, o alguien tan seguro de sí mismo como para no preocuparse por el sigilo. Incluso si era un aficionado, eso no era necesariamente algo mejor. Los buenos ladrones solo intentarían robarte. Los ladrones aficionados pueden entrar en pánico y clavarle un cuchillo en el costado. Pirra les había advertido sobre eso. No ladrones, específicamente, sino luchadores que confiaban en ataques aleatorios y golpes salvajes y cómo podían ser tan peligrosos como un oponente profesional si no los tomabas en serio. En este momento, con sus amigos en la línea, no estaba dispuesto a dejar nada al azar. Se metió en un callejón y lo siguió hasta la siguiente curva, agachándose a la vuelta de la esquina. El golpeteo de los pies lo siguió, acelerando el paso para no perderlo. Jaune esperó a que estuviera cerca, a que llegara a la cima, antes de arremeter contra él. Su puño no golpeó nada, elevándose mucho más alto de lo que esperaba por encima de su agresor. La persona gritó de miedo, pero aprovechó el momento para lanzarse a por la bolsa en el exterior de su túnica. Fue solo la velocidad del cazador lo que le permitió recuperarse y atrapar al ladrón por la muñeca, arrastrándolo contra él para que pudiera atraparlo por el hombro y hacerlo girar. Su aura lo protegió de la bota que se le clavó en la espinilla. Incluso si no lo hubiera hecho, dudaba que hubiera servido de mucho. Era solo un niño. Había sido seguido y asaltado por alguien que probablemente tendría 7 u 8 años como máximo. La paranoia de Jaune se desvaneció lentamente, la adrenalina se desvaneció. Sostuvo al niño un poco más lejos de él, usando sus brazos más largos para evitar que los pies del niño lo alcanzaran. Era un fauno de algún tipo, a juzgar por la cola, y el pelo era del mismo tono que el suyo. Era harapiento y delgado, y vestía ropas que apenas le quedaban. Probablemente fueron robados o hurgados. No era una amenaza en absoluto y probablemente no era lo suficientemente observador como para darse cuenta de lo peligroso que era robar a un cazador. Realmente necesito dejar de reaccionar a cada pequeña cosa como si fuera un enemigo del fin del mundo. Voy a apuñalar a alguien a este ritmo. Jaune suspiró y negó con la cabeza. Instintos como estos no iban a permitirle instalarse fácilmente en Beacon. Realmente necesitaba calmarse. Suéltalo. Gritó el ladrón, pateando con los pies. Suéltalo. Lo robé de manera justa. Ahora es mío. Pero primero tuvo que lidiar con esta pequeña cosa. Jaune suspiró y alzó la figura, de modo que estuvieran frente a frente, aunque un poco separados, seguridad para que la pequeña cosa no le pusiera un pie en la cara. Realmente no estoy seguro de que así sea como funciona el robo. El ladrón lo miró fijamente con brillantes ojos azules. Bueno, ¿por qué no? Solo dame el gravamen y me voy. De esa manera los dos somos felices. No quiero tener que maltratarte, viejo. ¿Viejo? Incluso antes del viaje en el tiempo, apenas había tenido la edad suficiente para ser llamado un adulto joven, y mucho menos un anciano. Sin embargo, no pudo evitar sentir un poco de lástima por el niño. Era delgado y enjuto de una manera que no parecía del todo saludable. Tantos grima alrededor que algunos niños siempre terminan huérfanos. La gente trata de ayudar, pero ¿qué puedes hacer? Hay demasiada crueldad en el mundo. Soltó la muñeca del niño y le permitió dar un paso atrás. No corrió y, de hecho, volvió a mirar la bolsa de Jaune. Era obvio que todavía estaba buscando la oportunidad de arrebatársela. Habla de tenaz. ¿Qué harías con el gravamen, de todos modos? El chico murmuró algo en voz baja. ¿Qué fue eso? Compraría comida, repitió el niño, avergonzado. El orfanato no siempre tiene suficiente y mis amigos tienen hambre. Sus ojos brillaron y de repente se puso a la defensiva. ¿Qué te importa, humano? Yo también tengo que comer, ¿sabes? No sabes cómo es. No lo hizo. A pesar de todas las cosas terribles por las que había pasado, estar sin hogar nunca había sido técnicamente una de ellas. Incluso cuando tenía hambre con Ruby, Ren y Nora, todos tenían hambre y compartían lo que tenían. Puede que lo hubiera perdido todo, pero era muy consciente de que alguien nunca tenía nada con lo que empezar. El niño se sobresaltó cuando Jaune desenganchó la bolsa y se la arrojó. Estaba tan conmocionado que rebotó en su pequeño pecho y cayó al suelo con un tintineo. Hay 1000 gravámenes ahí, dijo. Trata de que dure y no dejes que nadie sepa que lo tienes. Alguien podría intentar quitártelo. No necesito que me digas eso. Farfulló el chico. Cayó de rodillas y recogió la bolsa.
Lo sostuvo contra su pecho, obviamente temeroso de que el amable extraño pudiera cambiar de opinión y exigirle que se lo devolviera. La bolsa estaba abultada, y en las pequeñas manos del niño solo se hacía más obvio lo delgado que era. Los niños grandes no me lo quitarán de encima, viejo. Necesito esto demasiado. Y a lo mejor no estás tan mal, admitió. Para un ser humano. Sí, bueno, tal vez consideres una forma diferente de obtenerlo en el futuro. No estás hecho para ser un carterista. ¿Qué quieres decir? El niño de alguna manera se las arregló para parecer ofendido, inflando su pequeño pecho de una manera que podría haber sido intimidante si fuera el doble de alto y el doble de ancho. Soy el mejor maldito ladrón que hay. Era extrañamente familiar. Los ojos de Jaune se entrecerraron, pero sacudió la cabeza contra ellos. Un buen ladrón no habría sido atrapado, señaló. Jaune sonrió y negó con la cabeza. 1000 gravámenes no eran gran cosa para él, no en ese momento, y si ayudaría a este joven a encontrar una vida mejor, o al menos a comer durante unos meses, entonces era dinero bien gastado. ¿Cómo te llamas?, preguntó Jaune. ¿Quién lo pregunta? Jaune, dijo. Más vale que me digas la tuya. ¿De qué otra manera voy a recordar al maestro ladrón de Bakuo? Iba con halagos, sabiendo muy bien el efecto que había tenido en él cuando era niño. Fiel a su estilo, este era un poco más alto. Maldita sea, viejo. Soy el mayor carterista de todo el Bakuo. Se golpeó el pecho con el puño y se echó a reír. Recordarás el día en que San Wukong te rodó. A Jaune se le cortó el aliento. ¿Cómo dijiste que te llamabas? El chico sonrió con dientes, y esa sonrisa era una que habría recordado cualquier día. Era la sonrisa de uno de sus mejores amigos. Ahora estaba en el rostro de alguien que no podía tener más de 7 años de edad. El nombre es San Wukong. Bueno, por ahora eso sería todo, gracias por ver, y nos vemos en un próximo vídeo, adiós.